9 de la noche con 4 minutos y 38 segundos. Como todos los lunes ya anda mi queridísima Mariana Benítez por acá, en Lunes de Mariana, con un tema que es bien doloroso. Mariana, muy buenas noches, bienvenida. Hola querida Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas noches, como siempre encantada de entrar en Lunes de Mariana. Y bueno, vámonos directo a este tema. Efectivamente es un tema muy complejo, muy doloroso, que además merece toda la atención, porque bueno, pues pasa por ahí el tema entre tantas notas de tanta información terrible que a veces escuchamos día con día. Pues este tema, el del desplazamiento forzado, que estamos viendo que las cifras se han venido incrementando. Y quiero tratar este tema a propósito de, bueno, muchas notas que recientemente he estado leyendo. Para empezar, hay una película, Yuri, que quiero recomendar aquí en tu espacio. No sé si ya también la vieron, Noche de Fuego. Yo la vi en Netflix. Uf, Y tremenda. esta película es durísima. Es de Tatiana Hueso, que, bueno, pues además ganó premios o estuvo nominada inclusive para un Oscar, ¿no? Esta película tan cruda que relata pues la vida de las jóvenes que en nuestro país tienen que sufrir este desplazamiento, tienen que huir como si estuviéramos en Afganistán, cortarles el cabello, volverlas un poquito menos jóvenes, atractivas, más quitarles lo femenino, con tal de que las bandas de criminales no les hagan algo, no las desaparezcan, no las secuestren, no las violen. Entonces, esta historia que fue grabada en la Sierra Gorda, pues me hizo recordar todo este drama que están viviendo miles de personas desplazadas, y principalmente pareciera que una vez más esta realidad se ensaña con las mujeres y con las niñas y las jóvenes. El desplazamiento forzado, en pocas palabras, pues es una violación a los derechos humanos gravísima, que se presenta cuando las personas o grupos de personas, familias enteras, se ven obligadas, digamos, a huir de su hogar, de su lugar de residencia, como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada o una situación de violación a los derechos humanos sistemáticos, o por un conflicto armado, o por desastres naturales originados por catástrofes provocadas por el propio ser humano, sin que esto signifique cruzar la frontera, ¿no? Porque eso ya es otra cosa. Entonces, además de ser es una violación de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado, así se le llama, implica pues la vulneración también de muchos otros derechos, derechos a la educación, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, ¿no? Entonces, esta situación realmente es un drama para miles de familias, de miles de personas. La ONU ha dicho que, bueno, pues la única respuesta para invertir en este tema, es decir, para hacer algo, pues simple y sencillamente es constituir paz, generar paz y estabilidad en los lugares de origen de estas personas. Y desde luego que es un fenómeno que ha venido, decía yo al principio, creciendo brutalmente, ¿no? A nivel mundial, pues el número total de personas desplazadas por violencia representa más del 1% de la población mundial, o sea, lo que equivaldría en población al 14º país más poblado del mundo. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande de personas. Se habla de que el número de personas que se están viendo obligadas a huir de conflictos, que están viviendo violación de derechos humanos, persecución, pues ha superado la cifra de 100 millones de personas al mes de mayo pasado, dicho por la ONU, por esta agencia de la ONU para los refugiados. Y bueno, pues desde luego la guerra de Ucrania pues elevó esta cifra en un gran porcentaje. ¿De dónde vienen a nivel mundial, digamos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los países en donde se ha registrado más estos temas? Pues Etiopía, Myanmar, Nigeria, Afganistán, por supuesto, la República Democrática del Congo y bueno, pues más recientemente Ucrania, que es lo que estamos viendo, esta tragedia de miles de mujeres, de niños, que los vemos en las fotos, pues tratando de salir de su país, siendo desplazados por el tema
pues, de la violencia, ¿no? Y en América Latina, ¿qué nos está pasando en América Latina? Pues son 4 los países que tienen más número de desplazados, que son Nicaragua, está Venezuela, está Haití, está Honduras, y por supuesto México es país también donde hay muchísimos desplazados, pero también que recibe, es uno de los países que más solicitudes recibe. Y aquí viene otra circunstancia terrible. Es receptor, pero también es un país que victimiza a esos desplazados que vienen buscando asilo de otros países. Recordaba además una entrevista que recientemente también había leído, Yuri, que le hicieron a Eileen Sullivan, que es una reportera del Times, que cubre todo el tema de migración y que reporta pues, los temas de las fronteras, de ambas fronteras, México, Estados Unidos, y hablaba justamente de que en su paso por Reynosa y analizando pues esta situación, ella fue entrevistada y decía, bueno, pues ahí conoció a una mujer y a una niña que venían de Honduras, ¿no? Y que la niña era de 15 años, ella estaba dejando, digamos, ella saliendo de sus clases, pues fue raptada, fue violada por una banda local, entonces tienen que salir de ahí y tienen que pasar toda una travesía, toda una aventura y toda una situación muy compleja por México. ¿Y qué es lo que les pasa en México? Bueno, pues la madre y la niña relatan que fueron secuestradas nuevamente por miembros de cárteles de la delincuencia, fueron agredidas sexualmente hasta que pudieron escapar. Entonces, ¿te imaginas la vida de estas niñas, estas jóvenes, estas mujeres, triplemente victimizadas? Realmente terrible. no podemos voltear la mirada a este tema. Está siendo una realidad. Hace poco también hablaba con un estudiante aquí en Oaxaca de la Sierra Sur y hablan también de qué fuertes son esta problemática del desplazamiento forzado, donde tienen que dejar sus viviendas por un tema de violencia, por cuestiones de recursos naturales, por cuestiones de límites territoriales, ¿no? Entonces, está en todos lados, en todo el país, hay casos claro, se concentran sobre todo en estados como Nayarit, como Hidalgo, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, estas disputas por tierras y recursos naturales, que por cierto, pues el desplazamiento interno no es algo nuevo, empezó en los 90, pero era un tema digamos, de conflictos religiosos, de intolerancia religiosa, pero que ciertamente a lo largo de las siguientes décadas se ha venido agravando y la principal causa es un tema de la violencia insoportable que viven miles de familias, miles de niños, de niñas, de jóvenes. Entonces, por eso lo relaciono con esta película, porque esta película se queda corta, de verdad, en la realidad que están viviendo las niñas en Guerrero, niñas en estados como Chiapas, donde realmente, pues al crecer, al volverse adolescentes, son verdaderamente carne de cañón. Es decir, son mujeres que están en absoluta vulnerabilidad y en absoluto riesgo de que las bandas las secuestren, las desaparezcan. Entonces, hasta no es exagerado decir que pues, les cortan el pelo, las vuelven menos femeninas, menos atractivas para que no llamen la atención. Y imagínate esta vida, ¿no? Y me hizo recordar en Afganistán una caricatura maravillosa que parecía para infantil, pero no, es en caricatura la tragedia humana que viven sobre todo las mujeres a la llegada de los talibanes, y lo mismo, les cortan el pelo, las vuelven menos atractivas, es decir, las camuflajean para que parezcan niños, y de esta manera pues no sean víctimas de la delincuencia o víctimas, en este caso en Afganistán, de los talibanes. Entonces, pues Afganistán, México, hay muchas cosas que no están tan ajenas, ¿no? tan lejanas entre sí. Y bueno, pues en México hay un pendiente muy grave en materia de, es decir, a partir del 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno y se comprometió a atenderlo de manera integral. O sea, yo creo que aún así llega tarde esta respuesta, esta situación viene creciendo
creciendo como la espuma desde hace muchos años y bueno, pues aún no existe un marco normativo especializado a nivel federal que determine distribución de recursos, competencias, responsabilidades entre las distintas autoridades para saber cómo se va a enfrentar, qué respuesta se tiene que dar a este número importante de población que tiene que vérselas muy duras, tiene que dejar toda una vida y empieza además una nueva etapa una vez que dejan su casa, ¿no? Una etapa de victimización al no tener, hasta que tengan ya una situación asegurada, estable en el lugar al que hayan llegado, pero mientras tanto, pues los niños no tienen registro, no tienen actas, no tienen acceso a la educación, son víctimas de nuevos delitos, no tienen acceso a la vivienda, en fin, toda una situación que se viene derivando de ahí. Entonces, bueno, pues me interesa muchísimo que este tema pues, se discuta, se hable. Realmente ahí tenemos como país un pendiente muy, muy grande. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pues habla de cifras que, digamos, ellos han recopilado y hablan de más de 44,000 personas desplazadas en 2021. Sin embargo, hay que decirlo, Yuri, no se cuenta, ese es el primer paso, no se cuenta con un registro oficial, no hay un registro que cuente uno por uno los casos de desplazados en este país. Entonces no podemos empezar una política pública si no sabemos a ciencia cierta de cuántas personas estamos hablando. Yo creo que el primer paso sería eso, documentar cuántas son, quiénes son, es decir, por desagregar esta información por sexo, por edad y por lugares, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en este para tema. Para tener como muy claro el panorama, ¿no? Sí, y bueno, pues te digo, échenle un ojo a esta película. Realmente es una peliculón, probadita. Un peliculón. ¿Ya la viste? Sí, no, es una purísima, cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Y eso sí, que sí. Se queda corta, yo creo. Se queda muy corta, pero es una película durísima que te estruja el corazón y que, bueno, pues te hace reflexionar en lo que miles de mujeres, principalmente, que son las más afectadas por el desplazamiento interno derivado de las violencias que estamos viendo en el país, pues son las víctimas. Pues como todos los lunes, Mariana, muchísimas gracias por todo tu análisis y todas tus recomendaciones. Y por supuesto, aquí te espero la próxima semana, el lunes de Mariana. Mientras tanto, te mando un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, querida.